Bueno, hay algo que quería compartirles. Como este mes estamos hablando de la oración y creo que la cuarentena igual a muchos nos ha como impulsado, ¿no? A tomar este tiempo. Pareciera que cuando tenemos más tiempo, eh, eh, en realidad debería ser más fácil de hacerlo, ¿no? Pero cuando tenemos más tiempo es como que cuesta más determinarse a decir, bueno, voy a apartar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Pero está bueno que luchemos con nosotros porque esa es la carne, ¿no? Que quiere estar en la cama, que quiere descansar, que quería ver películas. Creo que, no sé, yo igual este tiempo como que me cansé, igual viendo películas ahí con Zoe, mi sobrina. Y luego los últimos días fue algo interesante porque eh, Zoe tiene como una Biblia ilustrada y a veces Esther no le puede ayudar, ¿no? A leer porque tiene otras cosas. Entonces Zoe viene conmigo, mi sobrina, y me dice que se lo lea. Entonces hacemos juntos la lectura. Y cuando tocábamos la historia de Sansón, creo que muchos conocemos esa historia, eh, me llegó algo muy lindo y justamente quería hablarles algo sobre esto de la oración. La mejor versión de mi oración es lo que quisiera que veamos hoy. Y acá lo vamos a ver en el pasaje de Jueces, capítulo 16, verso 21 al 31. Eh, Así que ahí con su celu, su Biblia a papel, o si se lo saben de memoria, también genial. Sí. Dice más, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después que fue rapado, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansa la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que había matado durante su vida. Perdón, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Propongo esto, ¿no? Como una pregunta. ¿Cómo sería la mejor versión de mi oración? Otra vez digo, creo que el tema de la oración, bueno, muchos Perdón, consideramos como que eh, es un tema tan personal, ¿no? Pero creo que muchos hemos tenido vivencias y esto es muy bueno que lo volvamos a recalcar, porque hay personas que aún no lo han tenido. O tal vez todo lo hemos tenido y está bueno recordarlo para que cuando otras personas lo necesiten, también nosotros podamos estar ahí presentes y guiarles. Eh, entonces quisiera llevarlo a 3 puntos, porque esta historia es muy conocida. Lo que les leí es cuando Sansón ya muere. Se cayó todo. En estos 3 puntos está uno antes de Dalila, y para no excluir a las mujeres, porque siempre se lo lleva Sansón con los varones, le pongamos igual un Dalilo, ¿sí? Durante el enamoramiento con Dalila, o Dalilo para las chicas, después de la historia de Dalila y de Dalilo para las mujeres, ¿sí?
Creo que Sansón es una persona también que nos representa a todos. Pasó una circunstancia y una vida que también la pasamos nosotros. Entonces está muy bueno esto, ¿sí? Una actitud. Bien, prosigo entonces y voy con el primer punto, que es antes de Dalila o su Dalilo, ¿sí? Cuando leemos las historias de la Biblia es alucinante y acá quisiera que conozcamos la historia de Sansón. Miren, ahora sí acá podemos leer en la pantalla, ¿sí? Jueces 3:2. Vamos a hacer un viaje desde Jueces 13 hasta Jueces 16. Si se corta, hacemos la misma dinámica de siempre. Había un hombre de Sora, ¿sí? Y antes de proseguir, voy a hacer algo. No, lo voy a leer todo. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bien, voy a hacer algo en este momento y quisiera también que veamos un poco de la historia, ¿sí? No, esto no lo quiero. Esto. Ok, bien, este es el mapa de lo que es Israel y lo que quiero recalcar que en el tiempo de los jueces, ¿sí? En el tiempo de los jueces está antes que los reyes, ¿sí? O sea, antes que Saúl, antes que David, antes que Salomón. Todavía no se había firmado el tiempo del reinado afirmado con sus ejércitos, los reyes, ¿no? Y está después, los que están llevando el devocional o por ahí lo escuchan, está después de cuando Moisés está por entrar a Canaán, no entra, pero sí entra Josué. Luego de eso, ¿sí? Empiezan a venir los jueces. En ese proceso de los jueces encontramos a uno de los últimos, que es Sansón. ¿Quiénes son los jueces? Son personas que se levantan para defender a Israel. No había reyes, ¿sí? Y tampoco había esos líderes como Josué o como Moisés anteriormente. Como ya están dentro de la tierra prometida, no había reyes y otras naciones, como en este caso los filisteos, eran los que se aprovechaban y venían y saqueaban sus alimentos, destruían y los tenían bajo dominio a los israelitas. Entonces Dios permite que se levanten personas para defenderlos. A estos se los llama jueces. Uno de los últimos es Sansón, ¿sí? Cuando leemos esta parte de Sora, y acá voy a hacer algo, ¿sí? Cuando leemos esta parte de Sora, lo tenemos acá. ¿Lo ven? Lo tenemos acá, Sora, ¿ok? Está en la región de Judá, ¿sí? Creo que de alguna manera nos va a ayudar esto, ¿sí? Así que bueno, vuelvo de nuevo, estamos acá. A lo que quiero llegar es que Dios sabe de qué manera, el momento, el lugar y la tarea que nos es encomendada para existir. Nadie es un accidente o una casualidad. Todos son un propósito en la vida y un propósito de parte de Dios. Sé que esto es algo que ya nos han dicho muchas veces, ¿sí? Nos dijeron tantas veces esto que ya como quedó grabado, ¿no? Bueno, es muy bueno que lo volvamos a recordar esto porque cuando vienen estos momentos difíciles, depresión, problemas, es cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué existo? ¿O me va todo mal? O pueden venir esos momentos de nuevo. Y me gusta mucho la historia de Sansón porque Sansón es una persona que nace en el momento ideal, en el momento necesario, cuando Dios quería, como quería y en la familia que quería. Él vivía y era vecino de los filisteos, ¿sí? En este mapa donde les muestro, los filisteos, oh, me equivoqué. Los filisteos vivían en toda esta zona. Estos eran los filisteos, ¿sí? Los tenemos desde Gad, los tenemos Tiro, nos tenemos de ese sector, nos tenemos hasta Gaza y por acá. Todo este sector era de los filisteos y
Sansón vivía acá, en Sora. Los tenía de vecinos, ¿sí? Sansón los tenía de vecinos a todos los filisteos. Nosotros leemos en la Biblia que los filisteos y las filisteas, pero Sansón tenía más vecinos filisteos que vecinos israelitas más pegados. Es como que su vida rondaba en ese lugar, ¿no? Recuerden esto, que todos son propósito, todos tienen un propósito en la vida y un propósito de parte de Dios. Y eso es lo importante, ¿no? A veces es como que nosotros buscamos decir, ay, ¿qué tengo que hacer en la vida? O sería la pregunta, ¿qué quiere que Dios haga en la vida, ¿no? Y con esto prosigo también y viene el siguiente pasaje. El siguiente pasaje es Jueces 3:24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Astaol. Les hago una pregunta. Todos conocemos la historia de Sansón, ¿no? Sansón, con quién cayó? Fácil la pregunta. Dalila. Dalila, bien. Dalila. Dalila es la única mujer en la historia de Sansón. No, creo para que nada. tenía No. que casar con alguien. No, tiene demasiadas. No, ese es Salomón. Creo que me confundimos. Sí, sí. No, le metí a todo en este caso, ¿no? Sí, alguien me disculpa ahí. Dijo, Pero ya voy. Pero Sansón, sí, Creo que tenía una mujer que se tenía que casar con él. Era una mujer, creo que era también de su misma tierra. de su especie. Desde el PC. muy bueno. De su misma tierra. Igual creo que le quitaron la Y- respuesta a Charles, ahí estaba diciendo. Ay, lo siento, A Charles. ver, continúa. escuchamos a Charles. Sí, por la señal. No. No pasa nada. Charles. No, continúa. Lo que yo iba a decir era que yo estudié la historia, ¿no? Hace mucho tiempo. Ok, Y recordaba algo como esto. Él no quería escoger o no le atraía una mujer de la que le sugirió sus padres del pueblo de Israel, sino que a ella le gustaban las filisteas. Y él le dijo, bueno, yo quiero aquella exactamente, la filistea. Sin embargo, él era muy dado al vino, él era dado a las mujeres, y si yo no me equivoco, no mal recuerdo, él no se limitó solamente a Dalila. Y a pesar de él ser nazareno, los cuales pues tenían que cuidarse de tal forma de no beber vino, no tomar aquello, tenían ciertas reglas estrictas porque eran apartados de Dios. muy bueno, sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Ya les dijo todo Charles. Sí. Muy bueno. Amén, gloria a Dios. Muy bueno. Aprendí, No, muy bueno, siento que aprendí un montón. Muy bueno. Es muy lindo escuchar en los jóvenes que sepan las historias de la Biblia completas, ¿sí? Porque el anterior sábado, cuando no estaba Charles, ¿sí? Casi sangran mis ojos. Ah, no, mentira. Qué malo. Con las preguntas y respuestas. Sí. Miren, esto lo encontramos en este pasaje. Y acá lo vamos a compartir. Bien. Lo que dijo Charles, ¿sí? Este es el color para los que son de boquita, ¿no? Jueces 14:1. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Los tengo todavía. Bien. Dice, descendió Sansón a Timnat, ¿sí? Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, quiero tomarla por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos.
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, quiero esta mujer. Eso sí. Este pasaje una vez lo había escuchado de un pastor, estuvo genial. Dice, ¿acaso no hay mujer, hombre, entre las hijas, entre los hijos de tus hermanos? Es decir, como para nosotros, aquí en Luz del Mundo, a Sansón le dijeron, ¿acaso no hay alguien entre nuestra, como entre nuestra congregación, ¿no? Y el pastor decía, ¿acaso no hay nadie entre Luz del Mundo, ¿no? Y ni en todo nuestro pueblo, es que ni en otras congregaciones. No sé si ustedes una vez vieron ese meme que dice, cuando veo a los jóvenes de mi iglesia y veo a los jóvenes de otra iglesia, no sé, hay como un meme así. No sé si así vos, Heidi, vos sí lo viste. Sí, pastor. ¿No? Pasa, bueno, así como él haciéndolo medio cómico esta historia, pero miremos cómo era Sansón, ¿no? Y sin embargo, hay personas que todavía piensan que la única mujer que aparece en la vida de Sansón es Dalila, y no, y había antes alguien, ¿sí? Recuerden que Sansón estaba muy cerca de las tierras de los filisteos, y Timnat está muy cerquita de donde nació Sansón. Cuando vemos la historia de este personaje, Sansón es como una persona egoísta, ¿sí? Les voy a decir por qué. Bien, este es como un mapa de todo Israel de lo que aparecen los jueces, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, a Sansón lo tenemos en este sector, ¿sí? Donde está Judá, ¿sí? Hay otro juez que es conocido también y se han escuchado, es Gedeón, ¿sí? Y miren dónde está Gedeón, ¿sí? Otra es conocida y es Débora, ¿sí? Es decir, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es que fíjense que Dios levantaba jueces en diferentes lugares. Siempre hubo la protección de Dios con Israel. Pero Sansón no fue un juez como Gedeón, ¿sí? Porque Gedeón es un hombre que levantó un ejército, los llevó a pelear. Obviamente el llamado, el contexto puede ser, es diferente en ese tiempo de cada uno, pero Sansón era como una persona que pensaba en él. No le interesaba levantar un ejército, no le interesaba hacer otras cosas. Sansón era impulsado por él nada más, ¿sí? Lo que Sansón quería en ese momento era una filistea, ¿sí? No se parece a ninguno de nosotros. Él quería una filistea, ¿sí? Eso. Pero ¿saben qué es lo más interesante? De todo esto, miren. Dice Jueces 14:4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, ¿sí? Es como les dije hace un momento, ¿sí? Es la típica historia de la gente que venía y se aprovechaba de los más indefensos y se les llevaba sus cosechas, se les llevaba y los dejaba sin alimento. Entonces el pueblo de Israel sufría ese tiempo y necesitaban que alguien se levante. Y Sansón se levanta, pero Sansón no quería pelear con los filisteos, él pensaba para sí mismo. Entonces Dios empieza a mover las fichas. No es linda la historia y tampoco Dios justifica esto, porque entonces, ¿cómo? Que esto venía de parte de Jehová, que Sansón esté con una filistea. O sea que Dios aprobaba ese error de Sansón porque la ley no permitía que se case un judío con una extranjera. No, Dios no aprobaba la decisión de Sansón de violar la ley, pero usaba esa circunstancia para llevar adelante sus propósitos y para demostrar su gloria. Miren, yo en este tiempo escuché una vez a una hermana cantante, muchos de nosotros lo hemos escuchado, y ella dice algo muy lindo, o sea, sucios o limpios, Dios cumplirá su propósito. ¿Cuál es la diferencia? Ella dice,
yo elijo la forma, porque esa forma tendrá sus consecuencias. Es decir, yo elijo ser limpia y que Dios me use limpia. Ahora, si estoy en sociedad sucio, ¿no? Así, y Dios me quiere usar, o sea, en pecado, y Dios también lo va a hacer, pero las consecuencias vienen. Entonces uno dice, no, pero yo elijo ser limpio. Yo elijo santificarme, ¿no? Es decir, yo quiero que Dios me use limpio. Ahora vemos dónde se cumple la voluntad de Dios en todo esto. Si ustedes leen el capítulo 14, verso 19, al capítulo 15, verso 20, a Sansón, así lo voy a decir directo, ¿no? A Sansón le ponen, pero bien puestos los cuernos, ¿sí? Porque luego de la boda, porque Sansón se casa con esta filistea que no es Dalila, vuelve a casa de su padre molesto por lo que hizo su esposa. Lo que decía es que a Sansón le pusieron bien puestos los cuernos porque luego de la boda, porque se casó con esta filistea, vuelve a casa de sus papás molesto, porque había algo que sucedió en medio, ¿no? Entonces lo que hace el padre filisteo es entregarle su hija al padrino que fue en la boda de Sansón con esta chica. Cuando Sansón, de un tiempo, regresa para encontrarse con su amor, que era la filistea, se encuentra con esa sorpresa y furioso toma venganza con los filisteos, destruyendo toda su cosecha. Recuerden que Sansón no quería pelear con los filisteos. O sea, Dios utilizaba de otra manera y movía las cosas para mostrar su gloria, ¿no? Luego de ese pasaje, en el capítulo 15, vemos en Lehi es un lugar igual cercano de donde vive, se mete en una cueva y le van a buscar los de Judá porque los filisteos vinieron a atacar ahora a Judá. Y Sansón se deja que lo entreguen y cuando llega con los 1000 filisteos, ahí está el pasaje que muchos conocemos, ¿no? Donde cuando le están entregando a los filisteos y vienen gritando, atacándole a Sansón, dice que Sansón agarra la quijada de un burro que estaba muerto y mata a 1000 filisteos él solo. O sea, era un hombre terrible, ¿no? Tal vez es el Hércules real de lo que vemos de las historias griegas, ¿no? De los animales. Sí, porque era un hombre muy fuerte, demasiado fuerte, Sansón. Obviamente que el Espíritu del Señor venía sobre él para tener esa fuerza, ¿no? Pero acá este es un lindo pasaje, ¿no? Siempre yo digo, si Dios usó la quijada de un burro, ¿cómo no me puede usar a mí? Este pasaje genial. Y el capítulo 16, verso 1 al 3, lo encontramos en Gaza. Gaza es una de las ciudades principales de los filisteos. Uno diría, ¿qué hacía ahí Sansón? Léanlo ustedes, porque a mí como que me da mucha rabia, pero léanlo ustedes, que igual creo que Dios hacía, ¿no? Su propósito. Pone en ridículo a la gente de Gaza, porque el ejército más fuerte estaba en Gaza, de los filisteos. Y Sansón levanta el pórtico, las puertas de la ciudad, se los levanta y se las lleva a un lugar alto. Y nosotros diríamos, terrible este hombre, las puertas medían casi de 2 pisos, grandísimas. En todo este pasaje, ustedes fíjense que no vemos una relación de Dios, de Sansón, o sea, no vemos una relación de Sansón con Dios. ¿Sí? Así una relación como esperaríamos nosotros, ¿no? O sea, es un personaje que está en la Biblia y esperaríamos que tenga una relación, qué sé yo, ¿no? Oraba, así como David, sí mataba leones, ¿no? Entonces, pero no la encontramos. Seguramente porque estaba fuerte. Y acá quisiera que lo traigan a su vida, yo también para mí, ¿no? No tenía una relación tan firme con el señor Sansón porque estaba fuerte. Hacía las cosas a su parecer. Miren esto, Sansón conocía de Dios, sabía que era un nazareo, sabía que era un apartado, como decía Charles hace un momento. Él lo sabía, pero no había ese temor. Aún así, el propósito de Dios con Sansón continuaba. Pero antes de este gran anzuelo, o eso que le movió el piso a Sansón, que fue la famosa Dalila, había un antes. Y Sansón estaba en toda su fuerza.
En toda su fuerza estaba Sansón. Permítame un momentito. Y acá lo que quisiera que veamos ahora es durante el enamoramiento con Dalila. Esto es una historia muy conocida, así que no me voy a detener mucho tiempo. Jueces 14:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Sí? Dalila es una persona que representa a muchos, a muchas. Solamente busca succionar a la otra persona hasta dejarlo sin nada. Entonces queda satisfecha. Sansón le hace quedar en ridículo a Dalila en 3 ocasiones cuando ella le pregunta sobre su fuerza. ¿Sí? Y la cuarta, Sansón ya le cuenta a Dalila cuál era el motivo de su fuerza. ¿Sí? Y eso lo vemos en Jueces 16:17. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Sí? O sea, Sansón llamaba débil a lo que somos nosotros, así, ¿no? Seré débil como los demás. Este pasaje es mortal y yo lo llevo a un punto hasta doloroso. Es como que en Sansón, en su enamoramiento con Dalila, se desenamoraba más de Dios. ¿Les suele pasar eso? Y lo voy a ser bien sincero. A mí me suele pasar eso. Es decir, Dalila es aquello que de pronto empieza a brillar a nuestros ojos y empezamos a enamorarnos más de eso. Y es el momento donde empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Es decir, empezamos a alejarnos de Dios, a no amarlo tanto, amarlo menos a Él cuando deberíamos amar menos al otro. Sus poderes hercúleos no provenían de su pelo. Y eso es lo que más o menos a lo que quiero llegar. ¿Sí? Yo cuando leía esta frase decía, ¿cómo que no provenían de su cabello? Si eso nos dice la historia. La fuerza provenía de su relación peculiar con Dios como nazareo. Lo que Sansón descubre su corazón al decirle que él era nazareo, más que el cabello, porque si no llegara a ser una simple historia. Es su relación con Dios. Lo que hace Sansón es entregarse y como casi menospreciar a Dios. Sus melenas sin cortar eran una señal de su nazareísmo, o sea, una promesa de parte de Dios de que seguiría teniendo una fuerza sobrenatural. Entonces vino la consecuencia. Este pasaje. Voy a bajar esto, déjeme un momentito, porque creo que está estorbando ahí. Ok, ahora sí. Entonces vendría la consecuencia, le dijo Sansón, esto le dice Dalila, ¿no? Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese era el motivo por el que perdió su fuerza. Jueces 16:21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bien. Acá cambia la historia y ahora Sansón tiene mucho tiempo para pensar lo sucedido anteriormente. Este pensamiento. Y yo sé que nosotros somos así como Sansón. Obviamente él es un juez y nosotros vivimos el tiempo de la gracia, ¿no? Pero hay una manera que lo podemos traer a lo que vivimos hoy, ¿sí? Cuando nos empieza, cuando ya estamos en medio y vemos como que metimos la pata o como que empezamos a amar más lo otro, empezamos a preguntarnos, ¿no? Uy, ¿de verdad valía más Dios? Uy, y es como que empezamos a recapacitar qué mala elección hicimos antes.
Entonces viene después, ¿no? Y este es el pasaje con el que, la porción con la que yo quiero concluir, ¿no? Sansón jamás hubiera imaginado tal dolor, humillación que denigra a uno como persona. Tocó fondo y uno muy profundo. Sea y como fuere, Sansón estaba allí. Les pregunto, chicos, ustedes respondan cada uno, ¿no? ¿Qué harían si estuvieran en lugar de Sansón? Así, literal en la historia. Tenían todo, tenían la fuerza, conocían de Dios, sabían que eran fuertes en Él, derrotaban de acá, por allá, pero vino algo que brilló a los ojos. Cayó uno. Y de pronto se encuentra acá, en ese pozo, en esa humillación, ¿no? Ahora Sansón se daba cuenta de tantas cosas que descuidó a la mejor persona, a Jehová. Todo lo anterior desapareció del mapa. Todo. Esa mujer a la que amaba, o a la anterior, o sus historias, o hasta su misma gloria de su fuerza, desapareció. Entonces encontramos a Sansón haciendo la mejor versión de su oración. 16:28. Este es un poco antes de que él muera. Y el pasaje que leímos al inicio. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y esta oración es única. Porque le habla como el Dios que le libertó cuando dice, Señor Jehová. Está haciendo alusión al Dios de pacto, es decir, al Dios que libertó a Israel de los egipcios, estuvo durante el desierto. Acuérdate de mí es una petición de humildad. Y recordemos cómo era Sansón. Sansón resaltaba por ser uno de los jueces más egoístas. Obviamente que Dios lo usaba así. ¿Sí? Obviamente que Dios lo usaba así, ¿no? Y me resulta muy llamativo esto, porque ver a una persona egoísta que tocó fondo, su oración es de humildad. Humildad. Humildad es reconocer los límites. Ya no tengo la fuerza, Dios, que tengo antes, pero reconozco que tú eres sobre todo. Escuchen esto, ¿sí? Uno de los efectos del pecado en nuestra vida es quitarnos el deseo de orar. Uno de los efectos del pecado en nuestra vida es quitarnos el deseo de orar. Pero un comportamiento moral perfecto no es un requisito para orar. A veces pensamos que tenemos que ser santos para orar, ¿no? Que tenemos que estar bien para orar. Entonces, ¿por qué Sansón oró cuando ya estaba mal? ¿Por qué lo hace? Es un re sinvergüenza. Cuando fue a Gaza, estaba con una prostituta. ¿Cómo se atreve Sansón después que tiró a la borda toda su fuerza? ¿Cómo se atreve a orar? No permitan que los sentimientos de culpabilidad a causa del pecado te aparten de tu único medio de restauración. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos de Dios. Él está listo para escucharte y restaurar esa relación. Todas las situaciones de la vida pueden salvarse si estamos dispuestos a volver otra vez a Él. Si Dios pudo seguir trabajando en la situación de Sansón, sin duda puede hacer algo valioso en nuestra situación. Lo que les decía al inicio, este es el dibujo. Aquí tengo a la autora que está molestándome un poquito. Sí, ya. Es de su famosa Biblia ilustrada, ¿sí? Leíamos el otro día y me llamó mucho la atención porque terminó con la parte que vemos en lo más bajo, en lo inferior.
capaz no lo pueden leer ustedes, no sé, pero dice, ¿no? Sansón había tenido una fuerza extraordinaria, pero un carácter débil. Sin embargo, Dios lo usó para ayudar a Israel. Ahora Dios quiere mostrar que también puede usar a alguien físicamente impotente, pero noble y fiel. Me encantó esa frase. Dios también quiere usar a alguien físicamente impotente, pero noble y fiel. ¿Sabes cuál es nuestra mejor versión de oración? Y creo que ustedes la saben. Ustedes saben cuál es la conclusión. Aquella que es como si fuera la última. Es decir, cuando tocamos fondo en una situación, nuestra oración es diferente porque no tenemos a dónde más ir. Sí, Ok, sí. miren, les digo, cuando tocamos fondo en una situación, ahí la oración es diferente. A veces nosotros pensamos que es cuando estamos en el momento más de gloria, y son lindas esas oraciones, no estoy diciendo que son malas, pero seamos sinceros, a ver, sean sinceras. ¿Cuál ha sido la mejor versión de tu oración hasta hoy? Aquella cuando hemos tocado fondo y decía, ya no tengo dónde más ir, ahora sí he quedado, pero miro para atrás y está una pared, miro para adelante, está un muro, miro a los costados, hay espina, no puedo ir a ningún lado, solo puedo mirar arriba. No me queda más otra que mirar arriba. Lamentablemente casi siempre terminamos como dejándole a Dios a veces como última opción, pero aún así resulta ser nuestra mejor versión en nuestra oración, en mi oración, en los momentos más difíciles, en esos momentos donde tocamos fondo. Sansón, un personaje que vemos en la Biblia, bien egoísta, ¿no? Pero al final Dios le dice que es una persona noble y fiel. Hizo una oración tan pura que en humildad le dijo Dios, al final hasta la fuerza no era mía. Permitime, por favor, una vez más. No va egocéntrico, Sansón. Dios, dame la fuerza que tenía antes para destruirlos a estos. Va muy humilde. A veces es necesario que toquemos fondo. No es lindo lo que les digo, pero a veces es necesario que toquemos fondo. Y la mejor versión de tu oración y de mi oración sale ahí.